Imagina el mapa de Europa. Todos miran hacia Bruselas, hacia Berlín, hacia Moscú. Y en medio, un país pequeño levanta la mano y dice: yo no voy a hacer lo que me digan. Ese país es Hungría. Y el hombre que lleva años diciendo no a muchas decisiones de la Unión Europea se llama Viktor Orbán. Pero aquí hay una cosa curiosa. Viktor Orbán no empezó como el villano de una historia sobre democracia y liberal. Empezó como el chico joven que pedía libertad y elecciones libres frente al comunismo. Entonces, ¿cómo pasas de héroe y liberal a líder que incomoda a media Europa? ¿Qué cambió? ¿Él o el sistema? Vamos a seguir sus huellas. Orbán nace en 1963, en una Hungría que todavía forma parte del bloque soviético. No hay elecciones libres, no hay partidos de oposición reales. Criticar al gobierno en público puede marcarte la vida. ¿Te imaginas crecer en un país donde no hablar de política no es una opción prudente, sino una norma para sobrevivir? De niño vive entre pueblo y campo, en una familia de clase trabajadora donde el mensaje es claro: trabajo duro, disciplina y cuidado con meterte en problemas. Cuando llega a la Universidad de Derecho en Budapest, algo cambia. Se junta con otros estudiantes, hartos del sistema. Ese grupo se llamará pronto Fidesz. Al principio es un partido joven, anticomunista y bastante liberal. Más democracia, más derechos, más Europa. Y aquí abrimos el primer bucle. Ese partido, Fidesz, acabará siendo el núcleo del poder de Orbán. Pero aún no. Primero, le toca dar un discurso que lo convertirá en símbolo de toda una generación. Estamos en 1989. El comunismo se está desmoronando, pero nadie sabe aún cómo va a acabar. En Budapest se organiza la reinhumación de Imre Nagy, el líder de la Revolución Húngara de 1956, ejecutado por los soviéticos. La plaza está llena, cientos de miles de personas, cámaras, silencio. Le toca el turno a un joven de 26 años, delgado, con el pelo largo y aire de estudiante rebelde. Viktor Orbán. ¿Y qué hace? Dice en voz alta lo que muchos pensaban, pero nadie se atrevía a gritar. Pide elecciones libres. Pide la retirada de las tropas soviéticas de Hungría. Si paráramos la historia aquí, Orbán sería el héroe perfecto del fin del comunismo, el chico valiente que se enfrentó al imperio. Pero claro, la historia no se para aquí. Porque una cosa es derribar un sistema y otra muy distinta es gobernar lo que viene después. Tras la caída del comunismo, Hungría se convierte en democracia parlamentaria. Se celebran elecciones, cambian gobiernos, se negocia con Occidente. En 1998, Viktor Orbán llega por primera vez a ser primer ministro. Es joven, pro-occidental, reformista. Su gobierno impulsa la entrada en la OTAN y prepara el camino hacia la Unión Europea. En ese momento, Orbán es casi lo contrario de la imagen que tiene hoy. El chico de 1989 se ha convertido en el político que quiere anclar a Hungría en el proyecto occidental. Entonces llega 2002. Pierde las elecciones. Y aquí aparece una pregunta clave. Cuando un político ambicioso pierde el poder, ¿acepta el sistema tal cual es? ¿O se promete a sí mismo que si vuelve va a cambiar las reglas del juego? Orbán se pasa años en la oposición viendo cómo otros gobiernan. Y esos años para él no solo un paréntesis, son tiempo para planear su regreso. Llega la crisis financiera de 2008, endeudamiento, paro, descontento con el gobierno socialista. Muchos húngaros sienten que las promesas de la democracia liberal no han cumplido lo que prometían. En 2010, Viktor Orbán vuelve al poder. Esta vez no solo gana, su partido y sus aliados consiguen una mayoría de 2/3 en el Parlamento, lo suficiente para cambiar la Constitución. Y la cambia. Bajo sus gobiernos se aprueba una nueva Constitución y un paquete de reformas que refuerza el control sobre los medios públicos, reestructura el sistema judicial, reduce los contrapesos al poder del Ejecutivo. Sus partidarios dicen: por fin alguien limpia los restos del comunismo y construye un Estado fuerte. Sus críticos responden: está debilitando la independencia de jueces, la prensa y las instituciones. Hungría se está alejando del modelo democrático europeo. Y entonces llega 2014 y con él una palabra que va a perseguir a Orbán en todos los titulares. En un famoso discurso, define su proyecto como una democracia iliberal. Una democracia que mantiene elecciones, pero rompe con muchos principios del liberalismo clásico.
¿Se puede seguir llamando democracia a un sistema donde el gobierno domina casi todos los resortes del poder, aunque la gente siga votando? Dejo la pregunta flotando porque falta todavía una pieza muy importante en este puzzle: la migración. En 2015, Europa vive la llamada crisis de refugiados. Cientos de miles de personas intentan entrar en la Unión Europea, muchas huyendo de guerras y conflictos. Hungría es una de las puertas de entrada. ¿Y qué hace el gobierno de Orbán? Levanta vallas en la frontera con Serbia, refuerza la policía de frontera, endurece las leyes de asilo. Orbán repite una idea: si Europa abre demasiado sus fronteras, perderá su identidad cristiana y su seguridad. Se opone frontalmente a las cuotas obligatorias de refugiados propuestas por la Unión Europea y lo lleva el tema incluso a los tribunales y a referéndums nacionales. Para una parte de la población, él es el líder que protege a Hungría de decisiones tomadas lejos, en Bruselas. Para otra, es la muestra más clara de una política que criminaliza la migración y debilita la solidaridad europea. Con los años, el choque se agrava. La Unión Europea abre procedimientos por problemas de Estado de Derecho, congela fondos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condena a Hungría por sus políticas de asilo. Orbán responde bloqueando decisiones importantes como presupuestos o acuerdos sobre Ucrania hasta que se liberen parte de esos fondos. Y mientras tanto, su gobierno aprueba leyes muy controvertidas, como la reforma constitucional de 2025 que restringe duramente las manifestaciones LGBTI y refuerza una definición de familia y género muy tradicional. Aquí la pregunta vuelve a ti. ¿Esto es proteger la cultura nacional o es usar la cultura como excusa para recortar libertades? Si miramos la vida de Orbán como una sola línea, vemos algo así: un joven que desafía el comunismo en 1989, un primer ministro que abre la puerta a la OTAN y a la Unión Europea, un político que pierde, aprende y vuelve con un plan para cambiar el sistema, un líder que habla de democracia y liberal, levanta vallas, choca con Bruselas y se convierte en referencia, positiva o negativa, para otras fuerzas políticas en Europa. Su huella no se queda solo en Hungría, lanza una pregunta incómoda al resto del continente. ¿Hasta dónde puede un país defender su modelo de nación, de familia y de democracia sin romper el proyecto común europeo? Y ahora te la lanzo a ti, que estás viendo este vídeo. Cuando piensas en Viktor Orbán, ¿ves a un muro que protege a su país de decisiones externas o a un martillo que está agrietando la casa común de Europa desde dentro? Te leo en comentarios.